Después de los 50, lo que más te pesa no es lo que cargas en las manos, es lo que insistes en mantener en el alma. ¿Aún vives para agradar? ¿Compites por un estatus que no te llena? ¿Aplazas sueños esperando el momento adecuado? Cada día en este ciclo es un trozo de tu vida que nunca más recuperas. Hoy vamos a cortar esos hilos invisibles que te atan y a reconstruir un yo con poder interior, presencia magnética y libertad real. Dale me gusta ahora. Es tu pacto de acción. Suscríbete, porque ver sin hacerlo es seguir en piloto automático. Y escribe en los comentarios, elijo liberarme ahora, porque cuando lo declaras, empiezas a crear. Antes de sumergirnos en los detalles, es necesario que entiendas. Nada de lo que vamos a hablar hoy es teoría lejana o filosofía de libros. Cada punto que vas a escuchar es un espejo directo de los patrones mentales y emocionales que han guiado tu vida sin que te dieras cuenta. Vamos a exponer comportamientos que parecen inofensivos, pero que drenan tu energía, minan tu poder interior y te mantienen atrapado en el piloto automático del inconsciente. Hablaremos sobre la compulsión de agradar a todos, la carrera ciega por el estatus, los vínculos que destruyen silenciosamente, el trabajo que devora la vida, el miedo a envejecer, el peso inútil del rencor, el aplazamiento de sueños y la negligencia con la propia salud emocional. No será cómodo. En cada tema, serás invitado a encarar partes de tu sombra que quizás has intentado evitar durante años. Este no es un video para ver pasivamente. Es una invitación para que, en cada punto, te preguntes, ¿en qué parte de esta historia todavía estoy viviendo? Porque si te reconoces aquí, también reconocerás el camino de salida, y al final, la decisión estará en tus manos. Romper ahora o seguir repitiendo mañana. 1. Agradar a todo el mundo. Hay un momento en la vida en que el inconsciente empieza a gritar por libertad, y eso ocurre cuando finalmente te das cuenta del peso de vivir para agradar a todos. Walter Rizzo diría que, en ese punto, el autodominio se vuelve más valioso que cualquier aprobación externa. El problema es que tu ego, condicionado por décadas de patrones mentales heredados del inconsciente colectivo, todavía cree que solo tendrá valor si es reconocido. Este es el truco más sutil del sufrimiento humano, hacerte confundir amor con aceptación ajena. Pero la aceptación radical que libera no viene de fuera, nace cuando logras mirarte al espejo, en silencio y decir, yo me elijo. Hasta que ese momento llegue, seguirás siendo rehén de las expectativas, adaptando tu lenguaje corporal, tus palabras e incluso tus sueños para encajar en el molde de los demás. Es como vivir en una prisión sin rejas, donde el carcelero es tu propia necesidad de aprobación. El deseo compulsivo de agradar es un reflejo directo de una sombra no integrada, el miedo al rechazo. Este miedo se alimenta desde temprano, arraigado en el inconsciente por pequeñas experiencias de dolor emocional. Una crítica, un abandono, una comparación injusta. Y como todo patrón inconsciente, se repite hasta que tienes el coraje de enfrentarlo. Cuando actúas para agradar, no tienes el control emocional, solo estás reaccionando. No hay presencia magnética posible cuando lo que mueve tus acciones es el pavor a no ser querido. La verdadera resiliencia emocional comienza cuando eliges ser auténtico, aunque eso cause incomodidad en los otros. Porque la aprobación que realmente importa no se pide, se conquista, y paradójicamente, solo llega cuando ya no la necesitas. Romper con este ciclo exige más que frases motivacionales, exige práctica diaria de desapego emocional. Una técnica simple pero poderosa es el no automático. Antes de decir sí a una petición, respira hondo y pregúntate si la respuesta es un acto de amor propio o de miedo. El silencio, aquí, es una herramienta de crecimiento psicológico. Crea espacio para que te des cuenta si estás a punto de repetir un patrón antiguo o de elegir conscientemente un camino nuevo. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una alquimia emocional. Transformas la necesidad de agradar en un poder interior que irradia seguridad e independencia. No es fácil. Tu programación inconsciente se resistirá, intentando convencerte de que serás castigado por ponerte en primer lugar. La gran revelación es que, al dejar de agradar a todo el mundo, no pierdes a personas importantes, solo pierdes a aquellas que se beneficiaban de tu sumisión. Esto asusta al ego, pero fortalece el alma. El inconsciente, antes acostumbrado a la servidumbre, empieza a reorganizarse en torno a un nuevo patrón, la superación de las antiguas ataduras. El control emocional deja de ser una meta lejana
y se convierte en una experiencia diaria, un estado natural. Y es aquí donde tu presencia magnética se expande, porque ya no está moldeada para agradar, sino para ser verdadera. En el fondo, lo sabes. Agradar a todos es imposible, pero agradarte a ti mismo es la raíz de toda transformación interior. Y cuando finalmente eliges ese camino, algo dentro de ti despierta, y ya no hay vuelta atrás. 2. Competir por estatus social. Después de los 50, algo en tu inconsciente empieza a cambiar silenciosamente. Aquella ansia de reconocimiento social, que antes parecía combustible, pasa a sonar como un ruido lejano. Walter Rizzo enseña que la carrera por el estatus es una trampa refinada del ego, una ilusión donde el valor personal se mide por la mirada de los otros. Y lo más curioso es que, cuanto más corres detrás de esa validación, más te alejas de tu esencia. El estatus social es el escenario perfecto para la actuación del ego inflado, pero también es la celda dorada donde tu libertad emocional se pierde. Adoptas lenguajes, ropas, gestos e incluso patrones mentales que no son tuyos, todo para mantener una imagen que impresiona, pero que no nutre. En este juego, puedes ganar aplausos, pero pierdes la paz interior, y al final, eso es lo que realmente importa. El inconsciente colectivo refuerza esta carrera desde temprano, vendiendo la idea de que ser alguien depende de títulos, cargos o bienes materiales. El problema es que esta programación no reconoce el poder interior que viene del autodominio y del crecimiento psicológico. La vida pasa a ser guiada por comparaciones constantes. ¿Quién tiene más? ¿Quién llegó primero? ¿Quién brilla más en las redes sociales? Este mecanismo mantiene al ego hambriento, siempre necesitando demostrar algo. Pero la verdadera superación ocurre cuando te das cuenta de que no hay premio suficiente para compensar el dolor emocional de vivir desconectado de ti. Competir por estatus es, en el fondo, competir con fantasmas que solo existen en tu propia mente. La transformación interior comienza cuando cambias el reconocimiento externo por la aceptación radical de quién eres, sin adornos, sin escenario, sin público. Esto exige desapego emocional, porque renunciar al estatus significa encarar el vacío que escondía. Una práctica poderosa es observar conscientemente cada vez que sientes la necesidad de mostrar algo para impresionar. Pregúntate, ¿estoy compartiendo para expresar o para demostrar? Este momento de silencio interrumpe el piloto automático y te devuelve el control emocional. Poco a poco, te vas dando cuenta de que el verdadero valor está en tu lenguaje corporal sereno, en el brillo tranquilo de la mirada, en la resiliencia de quien ya no necesita competir para existir. Cuando te liberas de esta disputa, te das cuenta de que el estatus social es frágil. Puede ser quitado, cuestionado o sustituido en cualquier momento. Pero la presencia magnética que nace del autodominio es inviolable. Irónicamente, cuando dejas de correr detrás del estatus, el respeto verdadero empieza a llegar. No por lo que aparentas haber conquistado, sino por la autenticidad que transmites. El mundo puede no entender de inmediato esta nueva postura, pero tu alma reconoce la victoria. No necesitar más demostrar nada a nadie. Y es en este punto que la resiliencia se convierte en tu firma silenciosa, abriendo espacio para un nuevo capítulo de tu viaje interior. 3. Relaciones tóxicas. Llega una fase de la vida, y suele manifestarse con más fuerza después de los 50, en que el inconsciente ya no puede tolerar más el peso invisible de los vínculos que drenan tu energía vital. Walter Rizzo explica que mantener relaciones tóxicas es como beber agua envenenada con la esperanza de calmar la sed. Al principio parece aliviar, pero por dentro te vas consumiendo. Y lo peor es que muchas veces lo sabes, pero permaneces atrapado por patrones mentales antiguos y por el miedo a enfrentar el dolor emocional de la separación. Esa es la trampa más peligrosa, el apego inconsciente a aquello que te destruye. Aquí, el autodominio deja de ser una opción y se convierte en una cuestión de supervivencia emocional. El control emocional que reconquistas en este momento es quizás el más liberador de todo tu viaje. La psicología profunda nos muestra que estos vínculos no nacen por casualidad, se alimentan de sombras que aún no han sido integradas. Tal vez sea el miedo al abandono, la necesidad de aprobación o el patrón inconsciente heredado de un hogar donde amor y sufrimiento iban de la mano. El inconsciente colectivo todavía romantiza el sacrificio, enseñando que aguantar es prueba de amor. Pero resistir a lo que nos destruye no es amor, es autodestrucción.
El crecimiento psicológico, en este contexto, significa identificar claramente lo que toleras solo por miedo a enfrentar la soledad y decidir conscientemente que tu paz vale más que cualquier compañía. Este es un acto radical de desapego emocional y también un paso esencial en la transformación interior. Romper con una relación tóxica no es solo un gesto externo, es una alquimia emocional que comienza dentro. Significa encarar al propio ego y reconocer que se acostumbró a confundir dependencia con conexión. Una práctica eficaz es observar en silencio tus propias reacciones ante esa persona. ¿Qué se contrae en tu cuerpo? ¿Cómo cambia tu lenguaje corporal? ¿Qué patrones mentales se repiten? Esta conciencia es la clave no solo para salir de relaciones nocivas, sino también para no recrearlas en el futuro. Sin esta integración, puedes incluso cambiar de escenario, pero seguirás viviendo la misma historia con otros personajes. La resiliencia que surge después de cortar estos vínculos es un tipo raro de fuerza. Es la certeza silenciosa de que ya no necesitas herirte para no herir al otro. Y esa presencia magnética que pasas a irradiar no viene de la dureza, sino de la integridad. Porque cuando dices basta a una relación tóxica, no solo te estás salvando a ti mismo, estás liberando partes de tu inconsciente que estaban atrapadas en la repetición del sufrimiento. El amor propio deja de ser un concepto lejano y se convierte en un territorio seguro donde nadie entra para destruir. Y una vez que pisas ese territorio, el regreso a las viejas prisiones emocionales deja de ser una opción real. 4. Vivir para trabajar. Hay un punto en la vida, y después de los 50 se vuelve imposible de ignorar, en que el inconsciente empieza a cuestionar el sentido real de tu rutina. Walter Rizzo recuerda que, cuando el trabajo ocupa el centro de todo, dejas de vivir para convertirte solo en un ejecutor de tareas, un cuerpo programado para producir. El ego, condicionado por los patrones mentales del inconsciente colectivo, todavía intenta convencerte de que el valor personal se mide por la productividad. Pero, a ese ritmo, sacrificas lo que es insustituible: tiempo, salud, vínculos afectivos, silencio. Y, sin darte cuenta, cambias el brillo en los ojos por el peso de las obligaciones, viviendo más para cumplir plazos que para sentir la vida pulsar. El crecimiento psicológico comienza cuando entiendes que trabajar es una parte de la existencia, pero no puede ser el todo. El sufrimiento emocional de quien vive para trabajar nace de la negación constante de las propias necesidades internas. Dices, después descanso, un día viajo, más tarde me cuido, pero el más tarde nunca llega. El inconsciente se acostumbra a operar en piloto automático y pierdes la capacidad de sentir placer en las pequeñas cosas. Y, en ese proceso, tu presencia magnética se va apagando, porque no se alimenta de conquistas externas, sino de momentos en los que estás realmente presente en lo que vives. Romper con este patrón exige más que tomarse unas vacaciones. Se necesita una transformación interior que implique desapego emocional de la identidad profesional. Una práctica simple, pero poderosa, es crear espacios de silencio en tu día, aunque sean 5 minutos. Durante ese tiempo, observa tu respiración, percibe tu lenguaje corporal y siente si tu cuerpo está en un estado de tensión constante. Este ejercicio interrumpe el flujo mecánico del trabajo y te devuelve, aunque sea brevemente, el control emocional. Es un acto de autodominio. Te recuerdas que eres un ser humano que trabaja, y no una máquina que, por casualidad, vive. Cuando dejas de vivir para trabajar, descubres algo que el ego teme. El mundo sigue girando sin tu presencia constante, y al permitirte parar, empiezas a vivir experiencias que alimentan el alma, fortalecen la resiliencia y renuevan el poder interior. El trabajo deja de ser la razón de tu existencia y pasa a ser solo un medio para expresar tus capacidades. La vida, antes reducida a metas y resultados, se expande hacia algo más profundo. Un espacio donde el tiempo es tu aliado y no tu enemigo. Y, cuando esa conciencia despierta, trabajar sigue siendo importante, pero vivir se vuelve innegociable. 5. Tener miedo a envejecer. El miedo a envejecer es una de las prisiones más sutiles que el inconsciente construye. Walter Rizzo diría que es un sufrimiento alimentado por un patrón mental colectivo que idolatra la juventud y demoniza el paso del tiempo. El ego, obsesionado con la imagen, se aferra a la idea de que las arrugas significan pérdida de valor, y no marcas de resiliencia. Pero la psicología profunda nos enseña que la madurez no es el fin de un ciclo, es la transición a una etapa más alta de autodominio y poder interior.
El problema es que, hasta reconocer esto, pasas años intentando esconder lo inevitable, gastando energía en una batalla perdida contra el reloj, cuando podrías estar usando esa misma fuerza para expandir tu conciencia. Este miedo nace de un punto ciego en el inconsciente, la negación de la propia finitud. El inconsciente colectivo evita hablar sobre la muerte, el tiempo y la impermanencia, como si ignorar la realidad fuera posponerla. Pero, en la práctica, esto solo profundiza el sufrimiento. El verdadero crecimiento psicológico ocurre cuando encaras de frente el paso del tiempo y haces las paces con él. Al aceptar radicalmente que la vida es impermanente, dejas de desperdiciar momentos preciosos y empiezas a vivir con presencia magnética. Es en esta aceptación donde nace la transformación interior, porque solo quien no teme al fin es capaz de vivir el presente en plenitud. Romper con este miedo exige más que discursos motivacionales, exige prácticas concretas de desapego emocional. Una de ellas es la observación consciente del cuerpo. En lugar de criticar cada cambio físico, dedica unos minutos diarios a agradecer a tu cuerpo por todo lo que ya ha soportado. Dolores emocionales, sufrimiento, superaciones silenciosas. Este simple ejercicio empieza a reprogramar patrones mentales, transformando la inseguridad en gratitud. El silencio, en este proceso, es un aliado poderoso. Es en él donde escuchas la voz más profunda de tu inconsciente, aquella que sabe que tu valor no está en la apariencia, sino en tu capacidad de reinventarte. Cuando el miedo a envejecer se disuelve, algo extraordinario sucede. Te das cuenta de que cada arruga es una línea escrita por el tiempo, un registro vivo de experiencias y sabiduría. El control emocional se fortalece, porque dejas de perturbarte con comparaciones inútiles y aprendes a medir tu propia vida por intensidad y significado, no por años. La resiliencia se vuelve parte natural de quien eres, y tu presencia magnética deja de ser la de alguien que intenta demostrar juventud, para ser la de alguien que exhala plenitud. Y en ese estado, descubres que el verdadero envejecimiento no es físico, es desistir de crecer. 6. Guardar rencor. El rencor es como una prisión emocional que tú mismo construyes, ladrillo a ladrillo, usando como argamasa el dolor emocional que te niegas a soltar. Walter Rizzo recuerda que, en ese estado, no es el otro quien más sufre, eres tú. El inconsciente, atrapado en patrones mentales repetitivos, revive la escena, la ofensa, la injusticia, como si repasar el pasado fuera a cambiar el desenlace. Pero el único resultado es alimentar el sufrimiento, manteniendo viva una herida que podría haber cicatrizado. Guardar rencor es una forma de encadenarse al ego, porque éste se niega a aceptar que lo que fue ya no es. Y mientras el ego quiere revancha, el alma implora por liberación. La psicología profunda nos enseña que el rencor es un síntoma de resistencia a la aceptación radical de la realidad. El inconsciente colectivo, acostumbrado a romantizar la venganza y la lección al otro, hace parecer que soltar es debilidad, pero en la práctica es lo opuesto. Perdonar, no en el sentido de aprobar, sino de liberarse, es un acto extremo de autodominio y transformación interior. Aferrarse al resentimiento es como cargar un peso invisible todos los días, drenando energía que podría estar siendo usada para el crecimiento psicológico. Es una elección inconsciente de mantenerse en el sufrimiento, cuando la superación está al alcance de un simple gesto interno de desapego emocional. Romper con este patrón exige un trabajo directo con el inconsciente. Una práctica poderosa es la escritura terapéutica. Toma papel y bolígrafo y escribe, sin filtro, todo lo que sientes sobre la persona o situación. Después lee en silencio, percibe tu lenguaje corporal e identifica dónde se contrae el cuerpo. Este acto de observación crea un distanciamiento saludable entre tú y el patrón mental que mantiene vivo el rencor. Al final, quema o destruye el papel, simbolizando la alquimia emocional, transformar el dolor en espacio libre para lo nuevo. Esta acción simbólica es una forma de integrar la sombra, reconociendo la herida sin permitir que ella defina quién eres. Cuando dejas de guardar rencor, te das cuenta de que la verdadera libertad emocional no es hacer justicia externa, sino recuperar tu propio poder interior. El control emocional se expande, porque dejas de reaccionar automáticamente a gatillos antiguos. Tu presencia magnética se fortalece, irradiando ligereza y paz, algo raro y profundamente atractivo, y al soltar el pasado,
descubres que el perdón es menos sobre el otro y más sobre liberar tu propio corazón. En ese momento, el inconsciente entiende. No hay venganza que supere la sensación de estar entero de nuevo. Y es ahí donde un nuevo espacio se abre, listo para ser llenado con lo que realmente importa. 7. Aplazar sueños y placeres. Aplazar sueños es la forma más silenciosa de autoabandono que el inconsciente practica. Walter Rizzo diría que cada vez que dices, un día lo hago, el ego respira aliviado, porque no tendrá que lidiar con el riesgo, la vulnerabilidad y la incomodidad del cambio. Pero el tiempo no es un recurso infinito, y después de los 50, esa verdad empieza a llamar a la puerta con más fuerza. El sufrimiento de aplazar no es solo perder oportunidades externas, es perder partes de ti mismo que solo florecerían si hubieras actuado. Aplazar es un patrón mental aprendido, reforzado por el inconsciente colectivo que idolatra la idea del momento adecuado como si existiera. La realidad es más cruda. El momento perfecto nunca llega, pero el ahora está siempre disponible. El crecimiento psicológico exige que rompas con esta ilusión, practicando la aceptación radical de que el único tiempo garantizado es el presente. El miedo que paraliza no está en las circunstancias, sino en las historias inconscientes que te cuentas a ti mismo sobre lo que puede salir mal. Este miedo es alimentado por la sombra, la parte de ti que teme fracasar, ser juzgado o descubrir que no eres tan capaz como te gustaría creer. Pero es enfrentando esa sombra que nace la transformación interior. Cada vez que eliges actuar, incluso con miedo, estás entrenando el autodominio y fortaleciendo tu poder interior. Una práctica eficaz para romper con el aplazamiento es el compromiso público. Dile a alguien de confianza cuál es el próximo paso de tu sueño y establece un plazo concreto. Este simple acto saca el sueño del territorio nebuloso del inconsciente y lo coloca en el campo de la acción consciente. Durante este periodo, practica momentos diarios de silencio para visualizar el placer de vivir esa conquista ya realizada. Este ejercicio no es solo motivación, es reprogramación de patrones mentales. Así es como se construye la resiliencia, enfrentando la resistencia interna hasta que se disuelva. Cuando dejas de aplazar, algo en tu inconsciente se reorganiza. La vida empieza a responder, abriendo caminos que antes parecían bloqueados. Tu presencia magnética se intensifica, porque nada es más atractivo que alguien viviendo alineado con sus propios deseos. El control emocional crece, porque dejas de ser esclavo de la espera y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y en ese punto, ¿entiendes? Los sueños no son para ser guardados, son para ser vividos. Y cada placer aplazado es un día menos de plenitud. 8. Ignorar la propia salud emocional. Ignorar la salud emocional es como vivir en una casa bonita por fuera, pero con grietas profundas en las paredes internas. Walter Rizzo recuerda que, mientras insistes en cuidar solo lo visible, el inconsciente va acumulando tensiones, dolores emocionales y patrones mentales nocivos que, tarde o temprano, se desbordan en forma de sufrimiento. Después de los 50, esta negligencia cobra un precio alto. La paciencia se acorta, el sueño se vuelve inquieto, el cuerpo manifiesta síntomas físicos de una mente sobrecargada. El problema es que, atrapado en el piloto automático, puedes incluso reconocer el cansancio, pero sigues aplazando el cuidado, como si fuera posible vivir bien, solo manteniendo la fachada intacta. La psicología profunda nos enseña que la salud emocional es el cimiento del crecimiento psicológico. Ignorarla es perpetuar la desconexión entre mente y cuerpo, permitiendo que patrones inconscientes decidan por ti. El inconsciente colectivo todavía refuerza la idea de que cuidar la mente es señal de debilidad, cuando en realidad es prueba de autodominio. La aceptación radical aquí significa reconocer sin justificaciones que necesitas priorizarte. No hay poder interior verdadero cuando la base emocional es inestable. Cuidar de ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Y cuanto antes se instale esta conciencia, antes comenzará a suceder la transformación interior. Una práctica inmediata para revertir este patrón es crear un ritual de presencia. Diario. 10 minutos de silencio absoluto, sin teléfono, sin tareas, solo observando tu respiración y tu lenguaje corporal. En ese tiempo, percibe dónde hay tensión, qué emociones surgen y qué pensamientos intentan invadir. Este ejercicio simple fortalece el control emocional y empieza a revelar patrones mentales que estaban ocultos. A partir de ahí, busca pequeñas acciones de autocuidado que sean constantes, no esporádicas.
Caminatas, conversaciones honestas, terapia, escritura reflexiva. Es en este compromiso continuo que la resiliencia emocional florece. Cuando cuidas tu salud emocional, el mundo interno se reorganiza y el externo empieza a reflejar esa armonía. Tu presencia magnética deja de ser una máscara y pasa a ser un reflejo auténtico de equilibrio y fuerza interior. La superación deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en un estado natural. El sufrimiento, antes alimentado por la negligencia, pierde espacio para una vida vivida con conciencia, aceptación e integridad. Y es en ese momento que te das cuenta. La mayor riqueza que puedes acumular después de los 50 no es material, es la estabilidad silenciosa que sostiene todo lo que eres. 9. Miedo a estar solo. El miedo a la soledad es una de las cadenas más fuertes que el inconsciente crea para mantenerte atado a vidas, lugares y relaciones que ya no tienen nada que ofrecer. Walter Rizzo recuerda que muchas veces no es el amor lo que nos mantiene al lado de alguien, es el pavor a encarar el propio silencio. El ego, condicionado por el inconsciente colectivo, asocia estar solo con fracaso, rechazo y vacío. Pero la verdad es que el vacío no está en la ausencia del otro, está en la ausencia de ti mismo. Cuando vives intentando escapar de la soledad, construyes una vida rodeada de gente, pero despoblada de sentido. El crecimiento psicológico comienza cuando te das cuenta de que estar solo no es una condena, sino una oportunidad radical de transformación interior. Es en el silencio, libre de voces externas, que escuchas los mensajes más profundos de tu inconsciente. Y es ahí donde empiezas a integrar las partes de tu sombra que siempre intentaste esconder. El miedo a no ser suficiente, la inseguridad de no ser visto, el dolor emocional de sentirte invisible, la aceptación radical de la propia compañía es uno de los mayores actos de autodominio, porque rompe la dependencia emocional y devuelve el poder interior. Una práctica eficaz para disolver este miedo es el encuentro contigo mismo. Reserva un día para hacer algo que normalmente harías acompañado, una cena, un paseo, un viaje corto, sin distracciones, solo sintiendo cómo reacciona tu cuerpo y qué patrones mentales intentan sabotear la experiencia. Esta observación consciente es una forma de alquimia emocional. Transformas la incomodidad en familiaridad y la familiaridad en placer. Poco a poco, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un territorio seguro. Cuando ya no temes estar solo, algo extraordinario sucede. Tus elecciones dejan de ser movidas por la carencia y pasan a ser guiadas por la afinidad genuina. Tu presencia magnética crece, porque ya no es una máscara para atraer compañía, sino un reflejo de la plenitud que llevas dentro. Y en ese estado, cualquier relación deja de ser una necesidad para convertirse en una elección. La superación del miedo a la soledad no solo libera, redefine la forma en que vives y amas. Todo lo que has escuchado hasta aquí apunta a una única verdad. Después de los 50, la vida exige elecciones más conscientes y menos concesiones. Ya no es tiempo de cargar pesos que debilitan tu presencia magnética, mantener patrones mentales que drenan tu poder interior o vivir bajo el control silencioso del inconsciente. La compulsión de agradar, la búsqueda vacía de estatus, las relaciones tóxicas, la esclavitud al trabajo, el miedo a envejecer, el rencor acumulado, el aplazamiento de los sueños y la negligencia con la salud emocional. Cada uno de estos comportamientos no es solo un hábito, es un eslabón de una cadena que te ata a una identidad que ya no te sirve. El mensaje principal es claro: tu libertad no te será dada por el tiempo, por las circunstancias o por las personas a tu alrededor. Comienza cuando practicas el desapego emocional, asumes el autodominio como estilo de vida y te comprometes con la aceptación radical de quien eres ahora. No hay transformación interior verdadera sin confrontar las propias sombras y decidir todos los días romper con el sufrimiento que tú mismo perpetúas. Este es el punto en que el crecimiento psicológico se encuentra con la espiritualidad práctica. Vivir no es esperar que la vida cambie, es cambiar la forma en que vives. Y esto no es un acto único, es una elección continua. Elegir soltar, elegir actuar, elegir vivir con poder interior y control emocional. Porque el mañana puede traer muchas cosas, pero solo tú puedes decidir si va a repetir el pasado o a inaugurar el futuro. Si después de todo lo que has oído todavía cargas lo que no te sirve, estarás eligiendo vivir con el alma encadenada. Entonces pregunto, ¿vas a soltar ahora o a seguir perdiendo días que nunca vuelven?
Escribe en los comentarios: elijo liberarme ahora, y haz de esa frase tu pacto. Dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones. Huir de esta decisión es repetir el mismo guión de siempre. El próximo video ya está en la pantalla, y es el siguiente paso de tu liberación. Rompe hoy, o repite mañana.